Interesante, muchos dicen que ya va de este gasto más de 40 y tantos mil millones de dólares, pero sin contar con a ver cuántos han bajado, ¿no? De estos cazas. Creo que hoy se torcieron un F-16, se han estado torciendo un sinfín de MQ-9 Reaper, cada uno de ellos vale 30 millones de dólares. El tema de estos radares que incluso pueden valer hasta más de 1,000 millones de dólares. Entonces, imagínense, ¿no? Por eso está desesperando Donald Trump y muchos dicen, ¿qué demonios estás haciendo, no? O sea, que no hay estrategia y nada más es que fuerza bruta. Ese es el problema. Y Bibi que está adelante, porque la única manera de rescatar su narrativa, ¿cómo es? Ser las víctimas eternas una vez más. ¿Cómo lo van a hacer? Pues que el buque ya no exista. ¿Y a dónde se van a ir? Ya sabemos a dónde, ¿no? Está Dark Speed Rail. ¿Cómo es? Speed Rail. Hola, saludos y excelente noche. Bienvenidos, las IOPS están potentes. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¿Para dónde va la cosa, amigos? Y terminaremos obviamente con lo que está ocurriendo en este momento, que Estados Unidos está machacando a Irán, ¿eh? A ver, aquí está. Vamos a empezar ahora sí. Vean esto. Ucrania ha informado a Irán que ellos no buscan la escalada con Teherán, que el ataque al barco iraní fue un error. Kiev también pagará la indemnización por ese barco dañado. Aquí se comentaba, ahora son 85 segundos hasta la medianoche. ¿Se acuerdan este reloj de la medianoche? Mira, esta fusión de la guerra en Ucrania, en la guerra del Golfo, Irán, nos llevaría a todos al borde del abismo, porque si tú no tienes miedo, estás condenado. Una superpotencia nuclear acorralada, cuya existencia está en peligro, nos llevaría a todos, incluyendo a nuestros hijos, nietos, padres y seres queridos al otro lado. Basta estas ambiciones insensatas. Comparte si quieres. Y ustedes piensen lo que decía en este manifiesto que se filtró hace, creo que fue un mes, 2 meses, de Peter Thiel, ¿no? ¿Por qué creen que salió huyendo a Argentina? Obviamente Ushuaia, me parece, ¿no? Y a estar ahí tratando de tener un búnker muy escondido en las montañas. Allá en un tema de un invierno nuclear, contaminación y demás, pues todavía pudiese, entre comillas, salir avante, ¿verdad? El buque también. Ahora miren acá, según los informes, Irán está dominando esta reunión entre Netanyahu y Trump, en donde Trump había sopesado 3 opciones: un acuerdo nuclear, un bloqueo económico más estricto o la reanudación de los ataques militares, que eso es lo que acaba de llevar a cabo. Mira, una fuente diplomática del buque inundible de alto rango ha afirmado que el buque no presionaron explícitamente a Trump para que realizase un ataque y que se centrase en el resultado, dejando la decisión final a sus manos. Pero la fuente aseguraba que Irán está encontrándose bajo una fuerte presión. Citan escasez de combustible, de diésel, hay inflación cercana al 90%, también el inicio de protestas públicas. El día de ayer hubo un conato de bronca también, porque estaban torciéndose a personajes que pues eran del aparato de inteligencia del buque, ¿no? Estos que habían quemado, le habían apaleado a policías y demás, ¿no? Entonces pues fueron capturados in flagranti y se los torcieron. Entonces todavía es esto, ¿no? Es como en el caso de México, ¿se acuerdan de la Yuwoki? Este personaje, un chavo que trabajaba para el PAN. Lo mismo caso que esta señora, ¿cómo se llama? Natalia Torres, una señora que sale como estos que son jóvenes, apartidistas y que no sé qué, ¿no? Son personajes contratados por el aparato para traicionar a su patria y generar que haya una revolución de color. Entonces va a ser parte de lo que está pasando allá, ¿no? Mira, también discutimos aumentar la presión sobre Teherán mediante estas medidas económicas y acciones militares. Hay una fuente que lo que indica es que el buque inundible tiene serias dudas sobre esta posibilidad de que se alcance un acuerdo nuclear. No va a pasar, amigo. No se trata del acuerdo nuclear, se trata de desaparecer esta civilización, se trata de que no haya contrapesos contra el buque inundible. El siguiente, ¿quién es? Es Turquía, es Egipto, es Siria, es todos, y que sean naciones como lo son los países del Golfo, ¿no? Sin identidad en realidad, que la gran mayoría sea personas de todas partes, ¿no? Lo mismo que ocurre en Europa y demás, este tema de la multiculturalidad y estas cuestiones, ¿no? Ahora, actualmente, él no cree que se esté enriqueciendo uranio en la montaña del Pico. Él afirma tener información de inteligencia sólida sobre este material nuclear iraní. El buque también está estimando que Irán solamente le quedan entre unos 1,500 y 1,600 misiles, justamente después de que gran parte de su capacidad de producción fuese destruida.
La fuente afirma que la eliminación de 29 centrifugadoras nucleares fue la prioridad deliberada para el buque y ya eliminaron una concentración crítica de expertos del programa. Si Irán reconstruye su programa nuclear, el buque inundible afirma que también atacará las metástasis. Es un último misterio persiste en torno a Mojtaba Khamenei. El buque asegura tener la certeza de que está vivo, pero nadie lo ha visto desde la operación León Ascendente. Y acá vean, ¿no? Esto que todos dicen, o sea, vean. Eso se viene. Lo llamamos la edad dorada. Y ahí están los ovnis, data centers, la guerra con Irán, el gas llegando a los $5 el galón. Y amigos, vean esto. Trump ya explotó contra su propio equipo de seguridad nacional en el tema de Irán. Sus asesores aún no se están poniendo de acuerdo sobre para qué es siquiera esta guerra. Trump supuestamente estallaba durante esta reunión la semana pasada con altos funcionarios de seguridad nacional. Gritaba improperios por estas frustraciones ante sus opciones militares, su incapacidad para cerrar el acuerdo. Y aunque Caroline Leavitt niega que perdiera los estribos, ¿no? O sea, ¿cuántos han hablado cómo está cambiando? Ya no es el mismo Trump. ¿Se acuerdan de esta Marjorie Taylor Greene, no? Que dijo, es que literalmente me amenazó, y no a mí nada más, sino a su hijo, por el tema cuando ella le preguntaba, oiga, usted prometió a los votantes que iba a liberar los archivos, ¿no? ¿Y qué pasó? Los está protegiendo completamente a todos sus amigos y obviamente a él, porque imagínense que aparezcan las fotografías, ¿no? Acuérdense esa donde sale Bubba en una bañera y hay como que alguien por ahí debajo, ¿verdad? Ahora, el problema más profundo es que nadie está de acuerdo sobre este objetivo. Prevenir un instrumento iraní, reabrir Hormuz, eliminar el programa de misiles y drones. Y sin esta respuesta, la planificación del fin del juego no avanza nada. En resumen contundente de un funcionario gringo es que, mira, hemos tenido una serie de victorias tácticas, pero nos estamos enfrentando a una derrota estratégica sin una guía clara en la política o la decisión sobre hacia dónde va todo esto. Un aliado de Donald Trump que también había hablado con él recientemente decía, mira, el presidente está exasperado, no cree que pensara que iba a ser tan difícil, no había una estrategia real para cuánto tiempo o qué debería de hacer para llegar al punto final. Y es que amigos, piensen, está a la vuelta de la esquina los midterms, que ya yo creo que él ya piensa, ¿sabes qué? Hay que incendiar toda la paradera. ¿Para qué? Para que una ley de insurrección, una cuestión donde la gente ya está a un solo chispazo por allá y se viene, ¿no? Otra es tema de la guerra mundial. Lo sentimos, no puede haber elecciones por esta razón, ¿no? Si lo está aplicando Ucrania, ¿ustedes no creen que lo aplique Estados Unidos? Ahora, los bandos están definidos. Pete Hegseth está empujando con más fuerza para las operaciones en el combate mayores. Bibi también había abogado por la fuerza, mientras que J.D. Vance está argumentando en privado por la diplomacia. Dan Cain sigue planteando que logrará realmente una escalada. La lectura del buque inundible es de esta relación. Alto funcionario que está informando a los reporteros decía, mira, Trump es el socio senior y Bibi es el junior. Así, hay opciones ampliadas. Incluyen ataques a los proxies iraníes que están llegando al escritorio de Trump esta semana. Una reunión con el gabinete programada para Camp David este viernes, que de hecho ya hubo el ataque el día de ayer y dijeron, órale, cometieron un grave error en este contexto también. 6 meses después, la guerra no tiene un propósito acordado, por eso ya no hay un final. No se puede planear una salida del conflicto cuando las personas que lo dirigen persiguen 3 líneas de meta diferentes. Y sobre todo, ¿no? O sea, Donald Trump sigue haciendo las mismas cuestiones. Fuerza bruta, pero al final, ¿qué está propiciando? Que toda la región se prenda. Eso es un caos, no hay ganancias técnicas. Mira, tácticas, discúlpenme. Mira, Bibi se está reuniendo en secreto con el secretario de la Defensa, que es de la guerra más bien, en Estados Unidos, Washington, oficina del primer ministro del régimen del buque inundible. Mira, Bibi, primer ministro de ese régimen, se reunió y mantuvo conversaciones con Pete Hegseth, esto durante la visita en Washington, y o sea, desde ayer ustedes vieron cómo lo estaba señalando y así con el dedo le hacía, ¿no? Pues es una señal de cómo lo ve a él, ¿no?
es un tipo, era presentador de Fox News, tenía problemas de la bebida, o sea, ¿por qué creen que siempre agarran a esta clase de personajes? ¿Se acuerdan el caso de Felipe Calderón aquí en México? O ahorita incluso las que está sirviendo para la intervención en México, ¿no? Esta de Chihuahua. ¿Se acuerdan cómo siempre que la graban está así? Oh, ¿dónde está Mocha Roya o Roya Mocha? ¿No? O sea, amigos, y es igualita a esta, ¿cómo se dice? La de las gelatinas. Ay, Xochitl Galvez, ¿no? Es el mismo cascarón, nada más que unos años más joven. Pues la misma cosa, ¿no? Así como de los pueblos originarios, pero pintada de güero y demás. Ahora, vean esto. El ex primer ministro israelí Bennett acaba de calificar a Turquía de un enemigo que no debería de recibir el F-35 porque el buque no pudiese defenderse de ellos. Esta es una preocupación justificada desde Jerusalén, porque aquí comienza, amigos. Es el siguiente, después dirán, ¿quién es? Es Turquía. Bien. Esas constantes amenazas de Erdogan no son precisamente estos amistosas hacia el buque inundible, pero aquí está la parte complicada. Turquía tuvo todas las oportunidades para unirse a Irán contra el buque inundible y no lo hizo. Erdogan sigue estrechando lazos con Trump mientras que también profundiza vínculos con China. Se asegura de protegerse por todos los lados. Esto no se trata tanto de un Irán 2.0 como una demostración de poder regional que pone nerviosos a casi todos al mismo tiempo. Es un viejo lobo de mar, obviamente, que no se va a poner completamente de lleno de uno de otro, no, sino que pues, de una manera donde tú me atacas, aquí están todos sus intereses, o tú también me atacas, aquí están todos estos otros intereses. Entonces, aquí no me hagas nada, yo no hago nada en esto y yo sigo vendiendo, ¿no? Como lo que hace con el buque, desgraciadamente, que no tomar entre comillas partido, nada más de palabra cómo critica a Bibi y demás, ¿no? Pero por detrás cómo hace negocio. ¿A quién le vende gas? ¿A quién le vende productos alimenticios? La entidad no pudiese mantenerse a flote si no fuera por esto. Ahora miren, Erdogan arremetió en contra del gobierno del buque inundible, culpando a sus acciones de profundizar así la inestabilidad regional, de provocar una importante crisis energética mundial. Mira, el actual gobierno del buque, impulsada por la guerra, continúa empujando a nuestra región hacia la inestabilidad mediante esas provocaciones y sus acciones orquestadas. También acusaba al buque inundible de ignorar estos derechos humanos y el derecho internacional mientras ocupa gradualmente estos territorios palestinos. Calificaba esta ocupación, los asentamientos ilegales, las políticas de desplazamiento y opresión en Cisjordania como una de las principales causas de estos problemas regionales, afirmando que el coste lo van a pagar los palestinos, los libaneses, las personas que defiendan esa religión y la región en general. Vinculó los conflictos con una de las mayores crisis de suministro mundial de petróleo de la historia. Y efectivamente esto, amigos, dicen, ni siquiera se va a parecer, por ejemplo, en su momento a esta situación del embargo petrolero de los 70, ¿no? Cuando el buque también fue el que propició todo eso. En este contexto es que si todo se quema, si incluso se pudiese volver a reabrir, ya la afectación va a ser por años. Y dices, esto ya no se trata ni siquiera de una crisis que va a ser como en su momento también la de subprime del 2008-2009, ¿no? Porque eso simplemente fue una cuestión de dineros en el ordenador. ¿Esta de qué se trata? De existencias en la realidad de la energía, de los fertilizantes, que se traducen en alimentos, y no va a poder existir 8,000 millones de personas en el mundo, amigos, porque no va a haber suficientes alimentos. Incluso estaba viendo una nota, el caso de Estados Unidos, donde es el peor año en rendimientos para el maíz. Piensen en esto, amigos. Piensen qué va a pasar en México, ¿no? Que dependemos de Estados Unidos también para el maíz. O sea, imagínense, siendo un país productor de maíz, ¿no? Donde surge el maíz precisamente. ¿Pero por qué? Precisamente por el neoliberalismo, por estos tratados que es que de libre comercio y demás, y pues se fue abandonando el campo mexicano, ¿verdad? Entonces es esto, y ahora lo estamos viendo. Altagracia, esta señora que es la mano derecha de Claudia, pues como es la segunda mayor harinera de maíz para tortillas en el país, que es Gruma, y han importado como nunca maíz blanco transgénico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está a mitad de precio, ¿no? Negociazo para ellos. Y es que están los acuerdos. Y obviamente una empresa, ¿qué es lo que quiere?
disminuir los costos, aumentar las ganancias, ¿verdad? Entonces es eso. ¿Qué va pasando? Lo vimos. Hubo casi una revolución, claro, también auspiciada por nuestro vecino que le conviene y también por todos estos caciques, ¿no? Del PRI y del PAN, junto con el tema de lo del agua. ¿Se acuerdan esto cuándo fue? ¿Finales del año pasado? ¿Principios de este? Y fue por este tema, el precio del maíz y demás. Entonces, amigos, se viene una crisis descomunal, ¿eh? Ahora, él señalaba este rápido aumento de los precios del gas natural, de los fertilizantes, el diésel, los productos petroquímicos, ¿no? Y tiene toda la razón, es lo que les estoy comentando. Ahora vean a este personaje de Alemania, ¿no? El canciller Friedrich Merz. Alemania tiene una responsabilidad especial con el buque inundible. No podemos ni vamos a apoyar al régimen general de sanciones contra el buque, ¿no? Imagínense, una vez más siendo unos nazis. O sea, ¿por qué? Porque no les importa la justicia, simplemente los intereses económicos. Esa es la verdadera Alemania, ¿no? Miren acá también, porque el caso de Venezuela, ¿no? Llamando y pidiendo una disculpa a los iraníes, ¿por qué? Pues porque dijeron la verdad. O sea, son unos traidores sus líderes. Los vendieron, se los están ensartando. Y sí, mira, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, atención, hoy fue convocado el canciller venezolano al embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela para que se haga entrega de la nota de protesta por estas expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades de Venezuela. Oye, pues dijeron la verdad. O sea, se los están ensartando, está secuestrado su presidente, ¿no? Y les están haciendo en insofacto esta y otra reforma. Les están sacando el oro. Incluso dice Donald, ya nos estamos torciendo 13,000 millones de dólares. Más es mucho más, ¿no? Ha pagado más varias veces la guerra, ¿no? No les están dando nada. Por eso ustedes ven que todos estos que anteriormente de hueso colorado, pro-estadounidenses en Venezuela, incluso de su diáspora, hoy están así. Hoy están así. Mira, lo que dice el profesor Marandi. Un mensaje para el pueblo venezolano. El ministro de Relaciones Exteriores iraní le contó a un entrevistador iraní en persa cómo es que Irán trató a estos arrogantes estadounidenses en la mesa de negociaciones. Un consejo para el gobierno venezolano. Se muestran sumisos mientras que el presidente Maduro permanece como rehén, ¿no? Y sí, ahí está. Estados Unidos controla 13,000 millones de dólares venezolanos en dinero del petróleo. ¿A dónde fue a parar todo esto? Jamás se lo van a devolver. Te abrimos una línea de crédito, ¿no? Crédito con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí para que puedas ahí, ¿no? O sea, entre tus líderes y demás. Sí, ¿qué has hecho con los 13,000 millones de dólares que has tomado de Venezuela? Bueno, creo que nos hemos llevado incluso más que eso. Hemos pagado la guerra muchas veces. Con Irán haremos lo mismo. ¿Qué otro presidente te ha admitido esto? Y así, este criminal sigue presumiendo de haberse torcido el dinero de Venezuela y de haber saqueado su petróleo mientras amenaza a Irán de hacer lo mismo. Esa es la democracia que estos buitres llevan al mundo. A este criminal le están riendo la gracia toda la prensa occidental día tras día. Si fuese Rusia o algún otro país enemigo, ¿quién dijese esto? Sería un escándalo, ¿no? Es increíble, amigos, pero por eso les digo, o sea, ya es difícil ver un venezolano que verdaderamente siga, sí, ya viene, qué bueno que acabaron con estos comunistas y que, porque ya se los ensartaron. Ahora, miren acá, Zelensky quiere 300 interceptores Patriot de los aproximadamente 800 o menos que quedan. Ucrania está consumiendo alrededor de 150 al mes. Parece que si Rusia e Irán siguen lanzando misiles y drones a jet durante algunas semanas, tanto Ucrania como el buque van a estar en su estado más vulnerable. Pero vean, y acá Trump decía que las milicias respaldadas por Irán en Irak es un cáncer para todo el mundo. Dijo que está considerando emitir estas advertencias adicionales contra los grupos afines a Irán en toda la región. Son declaraciones que se produjeron el mismo día que aviones estadounidenses y sauditas atacaron precisamente esas mismas milicias en el estado de Irak, en el primer ataque conjunto de esta guerra. O sea, ya se amplió, ya está Arabia Saudita, ya está en esto. Y amigos, si Arabia Saudita toca directamente Irán o Irán toca directamente a Arabia Saudita, ya no a las bases gringas, sino en la infraestructura energética, ya se acabó. O sea, se vendría el caos, lo peor de lo peor que ustedes hayan imaginado.
Ahora, ministro de Asuntos Exteriores de Irán está condenando los ataques estadounidenses y sauditas contra estos grupos respaldados por Irán en Irak. Afirma que estos ataques se dirigieron contra instalaciones pertenecientes a instituciones iraquíes, a centros que están prestándole servicios a los peregrinos de Arbain. También Irán calificaba estos ataques como una violación a la soberanía iraquí, la integridad territorial, el derecho internacional, y están acusando también a los Estados Unidos y al buque de intentar expandir el conflicto regional, que es lo que, para cómo salirse de esta Donald Trump, ¿no? Que todos se peleen y yo pues me retiro, ya rompí todo, no chivo en cristalería, pero pues todos ellos, es la culpa de ellos, fue culpa de Irán, fue culpa de Irán, yo no quería que hicieran esto, pero mira, ¿no? O sea, y vean esto. El número de gente que se fue de este mundo por los ataques conjuntos de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak aumenta rápidamente. Tropas de movilización popular iraquí han afirmado que al menos 20 de estos combatientes se fueron del mundo, 32 resultaron heridos en los ataques nocturnos, y esto ha alcanzado sus posiciones en Bagdad, Guastin, Nínive, Basora, Kirkuk, Kerbala y Diyala. Aquí indicaba que la cifra es preliminar. Se está esperando un aumento, pero estos fueron los primeros ataques del combate conjuntos entre los Estados Unidos y Arabia Saudita en la guerra. Fueron lanzados después de que Washington y Riad atribuyeran los ataques con los drones contra las instalaciones petroleras sauditas a las milicias respaldadas por Irán. Y fue donde ellos dijeron, nosotros no fuimos. Se los puedo apostar que aquí fue con los Lucas, ¿no? Pero bueno, el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, está convocando una reunión de emergencia de seguridad nacional por los ataques. Se espera una declaración una vez que concluya. Las fuerzas de movilización popular calificaron los ataques como una violación a la soberanía iraquí y un ataque contra las propias fuerzas de seguridad del país, de la que técnicamente forman parte. Y vean, ya se canceló, ¿no? Ahora el primer ministro de Irak ya pospuso su visita a Arabia Saudí. Esto tras los ataques conjuntos entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que habían dejado 20 personas que se fueron. Se espera que Ali al-Zaidi también llegará mañana a Riad con una visita oficial de fin de firmar su memorándum de entendimiento, y se discutía la coordinación en materia de seguridad. Sin embargo, ante los ataques conjuntos, pues que se habían torcido a varias de sus personas iraquíes esa mañana, en respuesta a estos perpetrados desde ayer en territorio iraquí contra sus instalaciones petroleras que es que Arabia Saudita, la inusual participación directa de Arabia Saudí junto con Estados Unidos a este ataque aéreo supuso la escalada significativa. Y ya la cuestión ya es regional, ¿no? Mira, también en los 90. Y vean acá, o sea, ojo con esto, mira. Porque dice, según lo declarado un funcionario estadounidense al New York Times, alrededor de 20 asesores iraníes se fueron durante la noche en los ataques conjuntos de Estados Unidos y Arabia Saudita contra las milicias en Irak. Y aquí que decía, mira, Saud se ha metido en situaciones peligrosas. Primero le aprobaron ataque inicial de Estados Unidos contra Irán que acabó con la vida de Khamenei, fingiendo lo contrario. Ahora se tuercen abiertamente a los combatientes de la CGRI. Irán se ha portado bastante bien con ellos hasta ahora. No habían atacado mucho al reino, pero esto puede cambiar, ¿no? Y amigos, ¿qué puede suceder en esto? Porque tienen ¿cómo se le dice? Un acuerdo de defensa con Pakistán, que Pakistán tiene armas nucleares y que al final va a tener que entrarle. ¿Quién se beneficia de todo esto? Estados Unidos está hasta el otro lado del otro extremo del planeta, ¿no? Europa se va a la ruina, Asia se va a la ruina. ¿Quién tiene energía? Estados Unidos. Se robaron el petróleo de Venezuela, ¿verdad? Y si todo el mundo está en ruinas, ¿cómo es esto, no? Cuando en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Es lo que buscan. Gobernar sobre las cenizas del planeta. Mira, los militares respaldados por Arabia Saudita en Yemen reciben drones kamikaze llamados Lucas, que suministran los Estados Unidos, o son los clones del Sahel, ¿no? Y estos han rebautizado como Eiban, ejército de Estados Unidos, Lucas. Y aquí estaban. O sea, van a querer incendiar esto para que le den a los Houthis por los militares de Yemen. Es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en el caso del Líbano, donde el ejército nacional no defiende a los connacionales. Al contrario, cuando ataca el buque inundible, salen despavoridos, ¿no? Dejan a la población civil indefensa. Y a quién sí estaban atacando, cuando hubo estos acuerdos con Bibi y al gobierno del Líbano, ¿no?
a la gente del Líbano. No es para que se den cuenta, amigos. Ahí está. Y mira, Arabia Saudita dejó clara su postura a J.D. Vance, que a pesar de los ataques conjuntos con los gringos contra las milicias respaldadas de Irán en Irak, su ministro de defensa, el príncipe Khalid bin Salman, le decía al vicepresidente que el reino sigue favorecido a la desescalada con Irán. Así, estos ataques contra la infraestructura saudita causaron una línea roja y requieren una respuesta, pero su objetivo era disuadir a los hutis, no que se intensificara este conflicto. Salman afirmaba que Netanyahu está impulsando un mayor conflicto, mientras que Arabia Saudí prefiere la calma. Puede manejar a los hutis sin ayuda directa de Estados Unidos y continuará dialogando con ellos. No es cierto. O sea, si ya les están dando a los yemeníes estos drones, que va a estar dialogando, ¿eh? Es una cuestión, dices, tus acciones difieren de la realidad. Si tú no les das nada y te dices, vamos a sentarnos ya a negociar, mira, yo no les voy a dar nada, pero promete esto, ¿no? Es la estrategia. Ahora, mira, según fuentes familiarizadas con este acuerdo, Irán está recibiendo en las próximas semanas el primer envío de entre unos 300 y 400 sistemas portátiles de defensa antiaérea Manpads de fabricación china. Están valorados entre unos 60 a 70 millones de dólares. Están destinados a la reconstrucción de sus defensas aéreas del corto alcance, ¿no? Que creo que los chinos decían que no es cierto esta cuestión, ¿no? Esto es Reuters, Reuters citando 3 fuentes informadas. Irán recibe 400 de defensa aéreas chinos. La agencia de noticias Reuters citando a las fuentes informadas. Según ellos, decían que esto no es verdad. Y ve lo que le dicen a Donald Trump el día de hoy, ¿no? Un periodista le preguntaba a Trump sobre la promesa de Xi de no entrar ni vender armas a Irán. Ahora, un nuevo informe indica que Irán recibió 400 lanzaderas de cohetes chino. Mira, eso sería sorprendente. Me decía que no participaría. Sabe que me decepcionará bastante, ¿no? Pero ¿qué hace Estados Unidos cuando arman a Taiwán? Cuando arman a todo mundo, a los cárteles, a todos. O sea, ¿con qué cara Estados Unidos, no? ¿Qué cara? A ver. President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that que China no le vendería ninguna armas. Y hay reportes de que China le va a mandar esos Manpads a Irán. No me sorprendería, pero sabes, espero que no pase porque él me dijo muy fuertemente que no iba a tomar lugar. Y sabe muy bien que voy a estar bastante decepcionado. O sea, ¿con qué cara? Y sí, mira, este es el calendario. Yemen respondió a esta violación del espacio aéreo yemení por parte de Arabia Saudita. Estados Unidos responderá al ataque de Irán contra Jordania. Esto lo acaba de hacer. Los movimientos de la resistencia iraquíes probablemente van a responder a Arabia Saudita. Y a menos que surja un acuerdo de paz de la nada, la situación se va a agravar peligrosamente. Es posible que se lancen muchos misiles y drones en las próximas horas. Sí, eso ya se prendió. Esto ya es regional, amigos. Y los que ni la deben ni la temen van a buscar a quien se las pague, ¿no? Y sí, miren, Alastair Crooke también lo está comentando. O sea, esto ya es evidente. Trump está furioso. Él teme que la guerra esté consumiendo su presidencia y su legado. Ya fue. O sea, ¿ustedes cómo creen que va a pasar a la historia este tipo? Como un pelele, la perrita de Bibi, ¿no? Para que no le saquen sus porquerías. Irán rechazaba categóricamente todas las negociaciones durante la semana pasada. Confirmaba que no iban a iniciar bajo ninguna circunstancia. En pocas palabras, porque Irán consentiría en darle tiempo a Estados Unidos para reagruparse y rearmarse antes de lanzar otra ronda de ataques contra Irán cuando tiene a Estados Unidos acorralado. Y así volver al memorándum de entendimiento cuya credibilidad Trump destrozó repetidamente. Es poco probable. Will Schreiber señalaba que circulaban rumores que el Pentágono estaba presionándole a Trump para que suspendiese esta guerra con Irán, puesto Estados Unidos casi está agotando sus reservas de interceptores de defensa aérea, sus misiles de ataque de largo alcance y sus principales asesores de presidente también estaban preocupados por esta posibilidad de que la guerra cada vez sea más extensa en Oriente Medio. Este distanciamiento de los aliados claves del Golfo vulnerables a nuevos ataques iraníes, a la inminente crisis energética, y él decía, según el New York Times, mira, pocos, si acaso algunos, en su círculo íntimo de Donaldo, creían que el plan de la escalada fuese prudente, dijeron las dos personas informadas. También parece que sus maniobras políticas sobre la situación exacta del suministro de combustible de Estados Unidos pueden haber influido en el cambio de postura de Trump. Larry Johnson decía que había un informe por Carl Miller
investigaba cómo es que estas operaciones encubiertas de adquisición y exportación de combustible del ejército gringo estaban agotando la Reserva Nacional de Diésel y combustible para aviones. Esto en especial durante el periodo en que las existencias nacionales están críticamente bajas. Imagínense si esto, por eso le quieren dar con todo entre unos 8 y 10 días a los ataques de Estados Unidos. Quizás es la última bocanada, quizás es el último round antes de las nucleares. En resumen, Miller decía, mira, gran parte se está exportando y está de manera encubierta este combustible. Se va canalizando a través de vías opacas, como en el centro de transborde de Rotterdam, donde la asignación final para el uso militar o el extranjero, pues no se va a conciliar públicamente, lo que va dejando a la economía gringa expuesta a riesgos de escasez, mientras que las operaciones militares y extranjeras, en particular las del buque, van recibiendo su acceso prioritario. Y así este informe de Miller parece que también está relacionado con la manipulación de manifiestas de los precios de referencia del petróleo por parte de autoridades estadounidenses. Fueron diseñados para convencer a los mercados de que no existe peligro de escasez del combustible liberado de esta liberación de emergencia por unos 172 millones de barriles de reserva estratégica de petróleo, que se había iniciado para contrarrestar las perturbaciones en este suministro provocado por el conflicto con Irán. Y si bien hay un nivel mínimo de seguridad, son 250 millones de barriles, en la actual ronda los 300. Esto se está promoviendo la idea de que la extracción puede ir más allá, hasta unos 70 millones de barriles diarios. ¿Pero acaso es posible? ¿Cuál es el nivel ínfimo en el que puede llegar esta reserva? Y es más complejo que un simple depósito de crudo con nivel específico. ¿Se acuerdan la película de Rango? Cuando están ahí en el banco de agua y que es un garrafón, ¿no? Y que ya, o sea, no hay más agua en el pueblo. Todo seco, todo árido, y queda poquita. Y pueden sacar unas gotitas, ¿no? Ahora, esta reserva estratégica de petróleo está compuesta por numerosas cavernas, contienen diferentes tipos de crudo que se extraen a ritmos distintos. Hay cavernas que pueden colapsar si se agota demasiado, que en resumen, nadie sabe hasta dónde es demasiado, todo son conjeturas. Y tras la aplastante ofensiva militar de Trump, la única vía para retornar a la negociación sería ofrecer concesiones reales desde el principio. Pero incluso si Trump hiciese eso, ¿ustedes le creerían? ¿Puede acaso su estado mental soportar semejante humillación? Obviamente no, el tipo está loco, amigos. El tipo es de estos, un narcisista, o sea, así. El único que busca es que no le importa absolutamente nadie más que él mismo, ¿no? Y obvio, si queda en el ridículo, como yo creo que su papá siempre lo cachazapeaba, así de, eres un perdedor, es un esto y demás, ¿no? Por eso siempre te da, son perdedores, son esto y lo otro y demás. Y imagínate, tenerse que retirar de esto, ¿cómo quedaría? Aparte, no va a ganar en los midterms por la buena. Mira, el principal obstáculo para retomar la negociación con Irán es que su círculo íntimo no entienden a un Irán en absoluto. Afirman creer que se van a enfrentar a su liderazgo intransigente y la alineadura, mientras que los iraníes en su conjunto anhelan una salida, pero esto es erróneo. Es al revés. El liderazgo es el que es el pragmático y es la gente común la que en general es la más intransigente y que exige venganza. Exigen saber por qué deberían de haber negociaciones. Y por otra parte, el equipo de Donald Trump y los animadores de Fox News están pasando a la visión anterior de Estados Unidos de sí misma como una nación redentora que lo caracteriza de sí mismo por la maniquea radical. Esto escribe Michael Balaus. Decía, mira, estas supuestas buenas noticias gringas han sido sustituidas por un espectro que siempre presenta el mal y la amenaza de la violencia. Estas sagradas palabras de supuesta libertad, democracia, aunque aún se han coreado, se están convirtiendo en un mantra vacío. Este evangelio gringo ya no predica la redención de la expiación, ahora se centra en la imposición y el castigo. Pues ven en América Latina, o sea, cómo amenazó en su momento a Panamá para que sacaran a los chinos. Vean cómo amenazó a los peruanos, cómo amenazó a los argentinos, cómo amenazó en el caso de Honduras, vaya, en todas partes, ¿no? Y al final la gente aterrorizada tuvo que votar por personajes que jamás hubieran ganado. Van al ratoncito de la Espriella. Donald Trump dice, si hubiera sido por mí, él iba en el 10º lugar, ¿no? Casi le faltó decir, no era nadie, ¿a quién le ha ganado, no? Pero fue por mí, así. Mira,
El giro radical se está produciendo en un instante, o sea, ese con Guantánamo, y el problema radica entonces en la actitud. ¿Cómo es posible negociar o dialogar por esta encarnación del mal, como Trump denomina a los iraníes, según esto, ¿no? Pero obviamente no es posible, y es precisamente ese el objetivo de describir a los enemigos con términos tan sombríos. Esto impide la verdadera mediación, impide una solución que puede interpretarse como una ascensión al poder de una de las personas más malvadas de la historia y al frente de una banda de matones sanguinarios. Reducen la política a la búsqueda de una dominación sobre la otredad. Occidente exhibe una forma particular de pensar que considera representativa de una esencia de lo humano. Y este modo de pensar, a menudo denominado apolíneo, se vincula con el patriarcado, la ley, pensamiento secular, racional y la mecanicista, vertical y jerárquico. Le ofrece el espacio de la ambigüedad, la cosa son A o no son A. Sin embargo, hay otra esfera, a menudo denominada dionisiaica. Le expresa una dualidad energética presente tanto en la naturaleza como el ser humano, masculino, femenino, orden y transgresión exuberante, rectitud y degeneración. Esas esferas conforman los polos de la conciencia que coexisten en nosotros y que se constituyen mutuamente. El logos dionásico puede considerarse quizás como la sombra o incluso la rebelión contra Apolo. Luego está Perséfone, que es la otra cara de la sombra dionásica, que expresa la existencia que es cetónica y femenina. Esto es el polo masculino, sino una diosa que irradia terrenalidad. Es el principio femenino de la reproducción, es el proceso de crecimiento y el cuidado. Es el conocimiento del inframundo llamado intuición, simbolizando así la vida cíclica de Afrodita, decadencia, muerte y renovación final, ¿no? Y así, Estados Unidos ya perdió la guerra al haber adoptado un lenguaje tan intransigente y maniqueo. Trump se desvinculó por completo de cualquier posible solución diplomática y así, al extender este conflicto al Líbano, a Yemen, a Siria, a Irak, ha complicado enormemente cualquier tipo de vía diplomática. Todos los elementos están interrelacionados, pero también tienen agendas distintas y por lo tanto la solución lo que implica es una compleja matriz de problemas. Es un lugar de una simple disputa binaria entre Estados Unidos e Irán, porque en última instancia los gringos van a tener que capitular, con una consecuencia de que Irán se convierta en la potencia regional, fortaleciendo a Rusia y a China, mientras que la región se irá adaptando poco a poco a la nueva realidad de Oriente Medio. Y por eso